a iniciar con la videoconferencia de inicio de la sesión 6, que es conducción a escala nano. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer hoy es primero hablar un poco acerca de los diferentes tipos de materiales que existen con respecto a sus propiedades eléctricas, ¿sí? La clasificación que hay con respecto a sus propiedades eléctricas. Después vamos a ver, a enfocarnos un poquito acerca de uno que en una clasificación en la que se encuentran estos materiales que en especial tiene que ver mucho con nanotecnología y todo el potencial que tiene. Después vemos cómo vamos a hacer el reto, ¿sí? En esta ocasión, cómo vamos a hacer el reto eh, de esta semana. Yo les voy a explicar. Bueno, vamos a ver un cambio, vamos a hacer un pequeño cambio, a ver cómo nos va con respecto al reto. Bueno, listo. Y finalizamos con respondiendo unos recordatorios, ¿sí? Los dos recordatorios que tenemos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, bueno, para comenzar vamos a hacer un pequeño repaso de, como les decía, la clasificación que existe de materiales con respecto a, su, a sus propiedades eléctricas. Entonces, tenemos inicialmente que existen cuatro diferentes tipos de materiales con respecto a sus propiedades eléctricas. ¿Cuáles son? Bueno, estamos hablando de los materiales conductores, ¿sí? De los materiales aislantes, de los materiales semiconductores y de los materiales superconductores. ¿Okay? De esos cuatro materiales son los que estamos hablando. Inicialmente, materiales conductores. Entonces, ¿qué son los materiales conductores? Resulta que los materiales conductores son materiales que permiten el paso de electrones a través de su estructura. ¿Listo? Ellos permiten ese paso de electrones. Ya vamos a ver un poco más acerca de cuántos electrones tienen su nivel de valencia. Los materiales aislantes no permiten el paso de electrones a través de su estructura. ¿Sí? Existen esas dos principales. Luego siguen los materiales semiconductores que permiten y no permiten. ¿Sí? Tienen esa propiedad. Pueden permitir o no el paso de electrones a través de su estructura. Tiene esa cualidad especial y es muy importante esa cualidad debido a que gracias a eso es que nosotros tenemos estos dispositivos electrónicos que ustedes están utilizando, ustedes y yo en este momento. ¿Sí? Están compuestos principalmente de semiconductores. Y por último tenemos a los superconductores. Entonces, los superconductores son conductores especiales que permiten el paso de electrones a través de su estructura, pero no solo eso, sino que también no poseen la restricción que tienen los materiales conductores, la cual es que no ofrece resistencia. ¿Listo? O sea que deja pasar los electrones. Siempre un material conductor va a dejar pasar sus electrones, pero a la vez va a generar una resistencia al paso de electrones. Y debido a eso es que se calientan. En el caso de los superconductores no sucede esto. Entonces voy a proyectarles acá. Espera un momentico para aclarar más esas ideas. Bueno, espero que puedan estar observando. Listo. Entonces, bueno. Vamos a ver acá. Está súper lento. Este compu.
Esperemos a que cargue un momentico. Pero bueno, les voy a hacer un repaso mientras va cargando. Entonces miren, estas imágenes, ¿sí? Cuando vemos estas imágenes estamos observando que átomos, ¿no? Bueno, ya cargó. Entonces este es el átomo, ¿no? Haciendo un repaso, este es el átomo, esta es la estructura más convencional, la que normalmente utilizamos, aunque no es fidedigna, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo en realidad se debería ver un átomo, ¿sí? Vamos a ver cómo se debería ver un átomo, cómo se vería realmente, una cosa bien poco fuera de lo convencional, pero para estudio del átomo, ese es el modelo convencional. Entonces, bueno, está conformado por protones y neutrones en su núcleo, ¿sí? Y electrones que rodean, electrones de valencia, que rodean este núcleo, ¿ok? Bueno, ya lo hemos visto antes que el núcleo es muy pequeñito, ¿no? Con respecto a la distancia, esta distancia es incorrecta, en realidad el núcleo es muy pequeño, y la distancia pues obviamente entre el núcleo y el primer electrón de valencia es bastante amplia. ¿Listo? Entonces bueno, tenemos aquí el núcleo hecho compuesto de protones y neutrones, y tenemos electrones que giran alrededor de él. Bueno, en la última, estos electrones giran en capas, ¿no? Capas. Estas capas les llamamos capas electrónicas, ¿sí? Niveles de valencia. Capas o niveles de valencia. La última capa le llamamos capa de valencia, ¿sí? La última capa de valencia está compuesta siempre por determinados electrones, ¿sí? Entonces, bueno, cuando vemos la diferencia entre los materiales conductores y los materiales aislantes, observamos que la última capa, la capa de valencia, la última capa de electrones, que es la capa de valencia, tiene una diferencia. ¿Cuál es? Pues resulta que los materiales, ¿sí?, cuyos átomos poseen menos de 4 electrones en su capa de valencia son conductores. ¿Listo? Entonces siempre todos los átomos que tengan menos de 4 electrones en su capa de valencia, en la última capa, van a ser conductores. ¿Okay? Entonces un ejemplo de esto pues son los metales. Y dentro de los metales pues tenemos cobre, aluminio, ¿sí?, tungsteno, oro. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces también otros tipos de materiales que son los materiales aislantes. Resulta que los materiales aislantes tienen en su capa de valencia siempre más de 4 electrones, ¿sí? Más de 4 electrones, esa es su característica. Tienen más de 4 electrones los materiales aislantes. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de los materiales aislantes son los polímeros, por ejemplo, materiales poliméricos, ¿sí? Todo lo que, todo lo que es plásticos, ¿sí? Todo lo que son plásticos son materiales aislantes. Bueno, acá hay otro ejemplo, el oxígeno, ¿sí? La madera, son materiales aislantes. Y si vas a ver pues su estructura atómica, pues son átomos que poseen más de 4 electrones en su capa de valencia. Bueno, ¿y qué pasa con los que tienen 4 electrones en su capa de valencia? O sea, no son, que no tienen menos de 4, sino que tienen más de 4. Pues estamos hablando entonces de los materiales semiconductores. ¿Okay? En ese caso estaríamos hablando de los materiales semiconductores. Entonces, bueno, acá les voy a mostrar materiales semiconductores, ¿sí? Entonces, un material semiconductor es un material particular, ya que es un material que posee dos tipos de comportamiento a la vez, ¿sí? Es posible manejar estos dos tipos de comportamientos a la vez, el cual puede ser un conductor eléctrico, ¿sí? Deja pasar los electrones, como se muestra aquí, y esto los puede dejar pasar, como muestra aquí en la imagen, y también funciona como aislante eléctrico, en el cual no deja pasar ninguno de los electrones.
esto lo hace a voluntad, ¿sí? O sea, nosotros podemos controlar eso en el material semiconductor, ¿sí? Él lo hace dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces, dentro de los materiales semiconductores encontramos estos materiales, estos elementos que pueden ser materiales semiconductores. Entonces, el boro, el carbono, el aluminio, el silicio. ¿Listo? Entonces, miren que de todos estos materiales, el silicio es el material más importante, más reconocido. ¿Por qué? Porque es el material que nosotros utilizamos para la construcción de nuestros dispositivos electrónicos. ¿Sí? O sea que esos dispositivos electrónicos que ustedes tienen a la mano, portátiles, celulares, todos contienen semiconductores, ¿sí? Y esos semiconductores están compuestos de silicio, o sea que el silicio es el material más, de semiconductores más importantes, ¿sí? Pues obviamente se escogió por su economía entre todos estos, por su variabilidad. Entonces, tengamos en cuenta el silicio. Es tan importante que en Estados Unidos existe algo que se llama el Valle del Silicio. Y en este Valle del Silicio, algo así como, digan, Valle del Cauca, acá, Valle del Cauca, allá se llama Valle del Silicio. ¿Sí? Es toda una ciudad, ¿sí? Toda una ciudad en la cual se encuentran las principales compañías que producen estos dispositivos. Estoy hablando de que allá en esa ciudad encontramos a IBM, ¿sí? Productora de discos duros, productora de partes para el computador. Es que encontramos en esa zona a Apple, ¿sí? Apple, pues productora de iPhone, ¿sí? Celulares, computadores, ¿listo? Entonces, en ese valle del silicio encontramos todas esas industrias que han impactado bastante en nuestra vida, ¿sí? Produciendo ese tipo de dispositivos electrónicos. ¿Ok? Entonces, bueno, siguiendo entonces, estábamos acá, ¿listo? Entonces, eso como tal son los semiconductores, ¿listo? Materiales que tienen la capacidad de, de ser tanto conductores como no conductores. Entonces, bueno, ahora lo que les voy a mostrar acá es, se me perdió, denme un minuto. Entonces les voy a mostrar un video, bueno, antes de mostrarles el video, pues tengamos en cuenta que vamos a pasar ya a lo que son materiales superconductores, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que son materiales conductores, lo que son materiales aislantes y lo que son materiales, bueno, ya, esos tres, materiales conductores, materiales aislantes y materiales semiconductores, ¿sí? Que simplemente son un semiconductor, es un material que puede hacer las dos, ¿no? Puede ser conductor y puede ser aislante a la vez. Existe otra clasificación muy importante, es los materiales superconductores. ¿Listo? Estos materiales superconductores nacen, se crean, pues en realidad fueron un accidente. Parte de la ciencia y la tecnología que se ha creado ha sido por accidente, cosas que no se esperaban y que se encontraron en el laboratorio, y este es uno de los ejemplos. Entonces, resulta que tenemos un flujo electrónico, ¿no? Ya vimos que los materiales conductores tienen un flujo electrónico, o sea, hay un flujo de electrones que pasa a través de él. ¿Listo? Esto se da por medio de, bueno, no lo mencioné, pero es una nube de electrones. El fenómeno como tal de conducción se genera en los metales debido a que se forma una nube de electrones, ¿sí? Esa nube de electrones es como si nosotros habláramos de la nube de datos, ¿sí? Que nosotros subimos información a la nube, ¿listo? Entonces, podríamos hacer una analogía con la nube, es lo mismo. Entonces,
yo tengo una parte de mis datos están allá y son míos, pero también los estoy compartiendo con los demás. Lo mismo pasa con los electrones. Entonces hay una nube electrónica, ¿sí? En la que tienen, todos tienen poquitos electrones, tienen menos de 4 en su capa de valencia, son los que pueden compartir. Pero entonces ellos los comparten entre todos, ¿sí? Lo comparten de manera eficiente. Por eso se genera algo que llamamos la nube electrónica. ¿Listo? Este compartir, este hecho de compartir los electrones, no es solamente que se compartan uno, o sea, sí, comparten menos de 4 con sus compañeros y ya, pero lo que posibilita y lo que crea la nube electrónica es cuántica, ¿no? Ya hablaremos de eso y es precisamente el comportamiento cuántico que tienen la materia y los átomos en este estado. ¿Y qué significa? Significa que es que no están en un solo estado a la vez, sino que un electrón está en múltiples estados a la vez, ¿sí? Significa esto que uno vale por muchísimos, ¿sí? Entonces ellos comparten a la vez, comparten este electrón con varios otros tipos de átomos, con otros átomos comparten sus electrones de valencia. ¿Listo? Bueno, esto es un poquito más complicado y complejo, pero lo vamos a ver y cuando ya expliquemos un poco más esto en otra clase. Por ahora, no nos vayamos. Esto es el flujo de electrones que pasa a través de un material conductor. ¿Sí? Hay un flujo de electrones y resulta que ese flujo de electrones tiene un problema o tiene, una, tiene un pequeño requisito y ese requisito es que esos electrones cuando pasan generan en el material una resistencia, ¿sí? Una resistencia al paso de electrones. Todo material conductor genera una resistencia al paso de electrones. Entonces, entonces hay una resistencia al paso de estos electrones en el material conductor. ¿Ok? Esa resistencia me genera calor, ¿sí? Me genera temperatura, genera una temperatura asociada. Y es debido a esto que nosotros cuando tenemos un dispositivo electrónico en nuestra mano, un celular o un portátil, por ejemplo, o un computador normal, ustedes han visto que cuando trabajo mucho tiempo en un computador, pues este se calienta, ¿no? Empieza a elevar la temperatura. Esa elevación de temperatura se debe a eso, al paso de electrones. Entre más pase electrones por medio del material conductor, pues este se va a calentar, se va a calentar, se va a calentar, se va a calentar, se va a calentar. Y ese calentamiento, pues hay que controlarlo porque de lo contrario se pueden fundir los elementos. Pues, por eso es que nosotros encontramos en los computadores, por ejemplo, disipadores, ¿sí? Encontramos disipadores. ¿Listo? O sea, como unos ventiladores que están constantemente refrigerando estos materiales y por este caso semiconductores que se comportan como conductores, pues están enfriando para que no tengamos ese problema, ¿sí? De que se vaya a quemar el material, a dañar el material, a fundir, a llegar a su punto de fusión. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, aquí pues, obviamente ya veremos un poco más cerca de esto más adelante, pero pues son materiales, ya hablamos un poquito de materiales semiconductores y que están compuestos de eh, su composición, ¿no? Ya vimos que también tiene silicio, después vimos que ellos también están dopados un poco, se encuentran dopados, pero ya vamos a hablar después de dopaje, eso lo vamos a ver acá. Dopaje es algo en el cual reemplazamos parte de los huecos electrónicos que tiene el material, ¿sí? Los huecos electrónicos que contiene y gracias a eso es que volvemos al material semiconductor. Pero bueno, eso es más adelante. Ya como les decía, estábamos hablando de materiales superconductores, ¿cierto? Entonces, hay una resistencia asociada a todos los materiales conductores que me genera una elevación de la temperatura. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Existen unos materiales especiales que les llamamos superconductores que no tienen este problema. O sea, no
este material no genera ninguna resistencia al paso de electrones, ninguna resistencia, ¿sí? El hecho de que no genere resistencia le da unas propiedades muy interesantes, o sea, obviamente, no solo el hecho de que no va a haber una eliminación, no va a haber una resistencia, entonces no va a calentarse como tal el material, sino que también me va a generar otro tipo de efectos debido al campo magnético que se encuentra asociado a todo campo eléctrico. ¿Listo? Entonces quiero que veamos este video, un poquito, que pongamos cuidado con este video y ahorita les profundizamos un poquito más. Si no consigues disminuir la resistencia de tu circuito, o no encuentras la manera de aumentar el campo magnético de tu electroimán, o quieres hacer levitar tu sistema, llama a Superconductor. O bueno, mejor entramos aquí y hacemos un experimento. Hola, muy buenas, aquí estamos con María José Calderón, científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, María José. Hola, Javier. Pues aquí estamos para que nos expliques qué es un superconductor. Un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia, por eso es un superconductor. Mira, aquí tengo un cable normal. Es un conductor porque conduce la electricidad. Si yo meto una corriente por aquí, sale por el otro lado. Esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro. Pero hay un problema, y es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones. Pues fácil, esto es como moverse por Gran Vía en rebajas. Lo puedes hacer, pero te va a costar. Pues en un conductor es igual, la corriente pasa, pero va perdiendo energía que calienta el cable. Es lo que se conoce como la ley de Joule. Vamos, al final un cable de estos funciona como un banco. Tú metes 5 euros y al final te salen 4. El euro que se queda por el camino es para calentar el ambiente. Sencillo. Esto es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía, con corrientes muy altas, porque puede que el cable se funda. Y lo que es peor, la cuenta de electricidad a final de mes se dispara. Y ahí es donde entra la superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmander. Eso es. En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia. Y no son Ikea, exacto, es frío, mucho frío. Los conductores se hacen súper cuando la temperatura baja. Aló, muchachos. Aló, muchachos. ¿Están ahí? Por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Aló.
Aló. Hola muchachos. Muchachos. Qué pena. ¿Me pueden decir dónde quedé? Que es que se cayó el internet. Aló. Aló. Muchachos, ¿dónde quedé en el video? Ah, bueno, listo. Listo, gracias. Gracias. Voy a ponerlo otra vez, ¿listo? Es que tengo aquí problemas técnicos. Esperemos que esta vez sí. A tu circuito, o no encuentras la manera de aumentar el campo magnético de tu electroimán, o quieres hacer levitar tu sistema, llama a Superconductor. O bueno, mejor entramos aquí y hacemos un experimento. Hola, buenas, aquí estamos con María José Calderón, científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, María José. Hola, Javier. Pues aquí estamos para que nos expliques qué es un superconductor. Un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia. Por eso es un superconductor. Mira, aquí tengo un cable normal. Es un conductor porque conduce la electricidad. Si yo meto una corriente por aquí, sale por el otro lado. Esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro. Pero hay un problema, y es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones. Pues fácil, esto es como moverse por Gran Vía en rebajas. Lo puedes hacer, pero te va a costar. Pues en un conductor es igual, la corriente pasa, pero va perdiendo energía que calienta el cable. Es lo que se conoce como la ley de Joule. Vamos, al final un cable de este funciona como un banco. Tú metes 5 euros y al final te salen 4. El euro que se queda por camino es para calentar el ambiente. Sencillo. Este es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía, con corrientes muy altas, porque puede que el cable se funda. Y lo que es peor, la cuenta de electricidad a final de mes se dispara. Y ahí es donde entra la superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmander. Eso es. Más o menos. En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia, y no son Ikea. Exacto, es frío, mucho frío. Los conductores se hacen súper cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Si sube de esa temperatura, la superconductividad se rompe. Y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados. Esto es, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pues a esta temperatura la Gran Vía en rebajas se despeja y los electrones caminarían sin impedimento. En realidad, es más bien como un flash mob. Como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía, sin molestarse unos a otros. Sin resistencia alguna, la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación. Es decir, la cuenta de electricidad a cero. Eso tiene millones de aplicaciones, desde industriales, médicas, incluso en los aceleradores de partículas, para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores. Y la que más mola de todas, la levitación. La levitación ocurre por el llamado efecto Meissner, que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán.
Lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor, tenemos repulsión, y el que está encima levita. Como si hubiéramos dicho Wirbandium Leviosa. ¡Igualito! Mira, aquí tenemos un trozo de cuprato. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Se está enfriando, ¿no? Ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Además rebota en los lados, ¿eh? Sin pasarse, maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado y le podemos dar la vuelta. Increíble. Bueno, muchachos, ¿están ahí? ¿O también se me fue el...? ¿Os imagináis? Podríamos tener trenes que subieran por las paredes. Aló, hola muchachos. No, ¿están ahí? Hola. Qué pena con ustedes. No sé, hoy el internet no ha ayudado ni cinco. No sé qué pasa. Muchachos, quedaron al final del video, ¿cierto? ¿Hasta dónde? ¿Será que alguno de ustedes me puede hablar y me puede decir dónde, dónde quedó? Ya yo cierro la idea. Porfa, por favor. En la mitad.
¿Alcanzaron a ver el experimento? Cosa que no alcanzaron a ver el experimento. Ok. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. ¿Listo? Vamos a ver. Pensé que ya había terminado, que en mi final, pero bueno. Vamos a intentarlo entonces de nuevo. Intentarnos hasta ayudarlo. Ya les pongo. Acá. El ambiente. Sencillo. Esto es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía, con corrientes muy altas, porque puede que el cable se funda. Y lo que es peor, la cuenta de electricidad a final de mes se dispara. Y ahí es donde entra la superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmander. Eso es. Más o menos. En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia y no son Ikea. Exacto, es frío, mucho frío. Los conductores se hacen súper cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Si sube de esa temperatura, la superconductividad se rompe. Y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados. Esto es, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pues a esta temperatura la gran vía entre bajas se despeja y los electrones caminarían sin impedimento. En realidad, es más bien como un flash mob. Como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía, sin molestarse unos a otros. Sin resistencia alguna, la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación. Es decir, la cuenta de electricidad a cero. Eso tiene millones de aplicaciones, desde industriales, médicas, incluso en los aceleradores de partículas, para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores. Y la que más mola de todas, la levitación. La levitación ocurre por el llamado efecto Meissner, que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán. Lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor, tenemos repulsión, y el que está encima levita. Como si hubiéramos dicho Wirbandium levioso. ¡Igualito! Mira, aquí tenemos un trozo de cuprato. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Se está enfriando, ¿no? Ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Además rebota en los lados, ¿eh? Sin pasarse, maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado y le podemos dar la vuelta. Increíble. ¿Os imagináis? Podríamos tener trenes que subieran por las paredes, que fueran por el techo. Es genial. De hecho, los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad se pueden usar para hacer levitar trenes de verdad. Usando electroimanes como cables superconductores, han construido trenes de levitación magnéticas o maglev para el transporte comercial en varios países del mundo. Al no tocar el suelo se evita la fricción, alcanzando velocidades altísimas. Literalmente, estos trenes vuelan. Hay un tren en pruebas en Japón que ha llegado a 603 km por hora. Es una pasada. En Estados Unidos han construido un tren maglev que ha alcanzado una velocidad de 1018 km por hora en las pruebas. ¿Te imaginas? Sevilla-Moscú en 3 horas. Yo más estaba pensando en ir de mi casa al trabajo en 3 segundos. Eso sí que mola, ¿verdad? Sí. Bueno, Hidrógeno líquido, que está a menos... muchachos. Hola, ¿ahora sí pudieron ver el video completo? Bueno, listo muchachos, entonces es supremamente interesante ver estas propiedades, este tipo de materiales superconductores, ¿no? Superconducción. Entonces, como lo decía ahí la científica, ¿sí? De Madrid,
Hablamos hay un efecto especial que se genera cuando no hay resistencia al paso de electrones, aparte de, pues, de obviamente tener un flujo de electrones sin resistencia que no va a haber, en el cual no va a haber desgaste alguno de energía, que ya de por sí ya es muy interesante. Se genera también un campo magnético asociado, ¿sí? Y ese campo magnético le llamamos, pues cuando entra cuando interactúa con otro material, ¿sí? Resulta que se transforma en algo que se llama el efecto Meissner. Entonces el efecto Meissner lo que sucede, lo que hace es que, como les decía, toda corriente eléctrica, todo campo eléctrico me genera un campo magnético asociado, ¿sí? Eso lo verán ustedes ya más adelante en física, en la universidad. El caso es que este campo magnético asociado normalmente atraviesa el material, pierde poder, digámoslo así, pierde fuerza al atravesar otro material, por lo que solamente queda un poco de esa resistencia, de ese campo magnético. Sin embargo, debido a estas propiedades de superconducción, todo ese campo magnético se ve enfocado y concentrado en los bordes del material superconductor. Y es muy interesante porque me permite, pues como vemos ahí, levitación, ¿sí? Genera una repulsión total de un elemento con otro, ¿sí? Una repulsión total. Esto es supremamente interesante. En la actualidad, como decían ahí, se utilizan trenes que van a una velocidad impresionante, vuelan prácticamente, los Maglev. Yo la próxima clase vamos a ver un poco algunos ejemplos. Y resulta que eso significa que este tipo de nanotecnología posee un potencial inmenso. Precisamente algo como lo que son los carros de Volver al Futuro, de películas de ciencia ficción, los que vuelan, nos parece eso muy lejano, ¿sí? Algo imposible, por decir así, pero resulta que no está tan lejos, está muy cerca. Si nosotros lográramos, que es lo que están haciendo por ahora, estamos estudiando este tipo de materiales, apenas si estamos entendiendo, estamos comprendiendo cómo es que sucede algo así como la superconducción. Si nosotros logramos entenderla y logramos modificar esta temperatura, ¿sí? Este problema que tienen, que es que tienen que estar por debajo de los 0 grados centígrados, ¿sí? A menos ciento y pico de grados centígrados. Si lográramos modificar eso, los carros voladores ya existirían ya, ¿sí? Porque sería una opción muy válida. Con muy poca energía podrías transportarte, podríamos generar vías completas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no existe ahora? Pues porque requeriríamos enfriar toda esa vía y pues el problema sería ya el dinero, ¿no? Sería un desgaste de energía impresionante y pues sale más económico un carro con llantas normales. Entonces, ese es el problema. Pero si no fuera por eso, existirían ya carros que pudieran levitar, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se están estudiando, se están teniendo esto y la clave también está en los materiales nanotecnológicos, ¿sí? Cuando hablamos de nanotecnología, en el desarrollo de materiales a escala nanométrica está la clave para poder lograr materiales superconductores a temperatura ambiente, ¿sí? Y uno de los ejemplos, que pues también vamos a ver un poquito más de eso en la próxima clase porque pues ya se acabó el tiempo, es, por ejemplo, el grafeno, ¿sí? O sea, hay materiales ya en este momento a nivel de laboratorio en los cuales se está llegando que son superconductores y que se está llegando a temperaturas cada vez más y más cerca a la temperatura ambiente, por lo que no es una locura decir que en un futuro vamos a poder controlar esto y vamos a tener pues muchas aplicaciones. Esa es solamente una de las aplicaciones que decía de los carros, pero van a existir muchas. ¿Listo? Y todo eso es gracias al desarrollo de la nanotecnología, a entender cómo están compuestos y lograr superconductores, y lograr modificar esa estructura y poder tener más adelante superconductores a temperatura ambiente. ¿Listo?
Entonces, bueno, bueno muchachos, entonces eso es para... Pucha, nos cogió el tiempo, la tarde y todo. Rápidamente les voy a decir que vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Entonces, esperemos que el internet, que ha estado malísimo, ayude. En el Classroom tenemos, yo ya les proyecté en qué se necesitan los materiales, ¿sí? Los materiales que vamos a necesitar para este reto, ¿sí? Es lápiz, ¿sí? Papel, hojas de papel, bombilla, una bombilla LED, ¿sí? Una batería de 9 voltios, una resistencia de 330 ohmios, un cable aislado, ¿sí? Y unos conectores a presión, que son estos. Listo, eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, acá vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con eso. Lo vamos a hacer la próxima clase. Bueno, miren acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, vamos este gráfico nos indica cómo es el experimento, cómo es la distribución de lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos la batería, ¿sí? Va con los conectores, estos conectores van con cables al grafito. Acá hay un resistor, un LED, ¿sí? Y otro cable que va al grafito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer así inicial? Inicial es coger la hoja de papel y rayar, generar el cuadrito, ¿sí? Hacer un cuadrito y llenarlo con lápiz. Llenarlo, no dejar ningún espacio en blanco. ¿Listo? Llenar ese cuadrito, rayarlo completamente, que esté completamente lleno el cuadrito. ¿Listo? Y posteriormente lo que vamos a hacer es conectar, poner un cable en un extremo y el otro cable en otro extremo y ver qué sucede con la bombilla, qué es lo que va a suceder con ella. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a observar qué es lo que pasa y vamos a mover estos dos cables, los podemos colocar cerca o los podemos colocar lejos, ¿sí? En un extremo o en el otro, luego acercarlos y mirar a ver cómo cambia con respecto a ese cambio de distancia de contacto, cómo cambia la bombilla LED, ¿sí? Entonces si prende más, prende menos, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, un cambio que vamos a hacer en este momento, es lo que les comentaba, es que, muchachos, debido a los problemas que han habido pues con los tiempos y todo lo que ustedes han tenido, entonces vamos a intentar, vamos a hacer un cambio ahora, y es que obviamente pues los que deseen realizar el reto los que deseen realizar el reto en sus casas, ¿sí? Lo pueden seguir haciendo, pero lo que vamos a hacer ahora es que ustedes la opción que les voy a dar es que ustedes van a conseguir los materiales, listo, los materiales que yo les comenté, y vamos a hacer el reto en la clase, ¿sí? Vamos a hacer el reto en la clase. Entonces, los que deseen, ¿sí? Los que deseen pueden simplemente conseguir los materiales, y el día, ya estamos, hoy es jueves, el día martes traemos todos los materiales, claro, pues conmigo traemos es que ustedes tienen listos todos los materiales en la casa, y lo vamos a hacer en esa horita que tenemos, en la videoconferencia de cierre, ¿sí? Eso en realidad lo hacemos en menos tiempo, ¿sí? Entonces, la idea es que trabajemos de esa forma, a ver si nos queda más fácil, debido a que pues muchos han dicho que no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, vamos a tratar de implementarlo así. Obviamente el que desea hacerlo por su cuenta y sacar las evidencias y las fotos y mandarme el video, pues está bien. O mandarme el video está bien, no hay problema. Pero vamos a dar esa opción, ¿listo? En que la próxima clase vamos a coger y vamos a armarlo y vamos a hacerlo en clase. O sea que lo único que tendrían que hacer es conseguir los materiales. ¿Listo? Los materiales. Listo, muchachos. Entonces ahora
Ya para terminar, lo que quiero es que ustedes hagan el recordatorio 1 y 2, por favor, ¿sí? En el Classroom está el recordatorio 1 y el recordatorio 2 para que porfa los hagamos, ¿sí? Antes de que se vayan, porfa. Vamos a hacer el recordatorio 1 y 2. ¿Tienen preguntas, dudas? Porfa, me las hacen. Si tienen alguna duda, ¿no? Listo, muchachos, entonces vamos a hacer el recordatorio 1 y 2, ¿ok?